El cielo de Quetzaltenango era una manta de neblina densa, una cúpula gris que se aferraba a las cimas de las montañas y ahogaba la luz del sol. La ciudad, para Nori, no era el destino turístico de postales coloridas, sino una jaula de calles empedradas y sombras perpetuas. Cada rincón le recordaba que estaba a miles de kilómetros de casa, atrapada en una geografía que era, a la vez, su herencia y su prisión. El aire frío de la sierra calaba hasta los huesos, un recordatorio constante de la frialdad de su nueva realidad, un frío que anidaba en el alma. Desde su pequeño cuarto, los sonidos del mundo exterior llegaban como ecos de una vida ajena. Oía el murmullo distante del mercado, el ladrido de un perro y el motor de alguna camioneta vieja. Cada sonido era un contraste brutal con la banda sonora de su vida anterior en las campanas de la escuela, los gritos de ánimo en la pista de atletismo. Aquí, el silencio era tan pesado como el ruido, un vacío llenado por el latido ansioso de su propio corazón. El barrio era un laberinto de paredes sin pintar y techos de lámina. El humo de las estufas de leña se aferraba al ambiente, impregnando el aire con un olor acre que se pegaba a la ropa y al pelo. Era el olor de la pobreza, una fragancia que Nori nunca había conocido y que ahora respiraba a cada instante. Los callejones estrechos y oscuros parecían diseñados para esconder secretos y peligros, y ella se sentía como una presa fácil en un territorio de depredadores invisibles. Su habitación era el epicentro de su encierro. Las paredes de bloques de cemento frías y húmedas al tacto parecían sudar la tristeza del lugar. No había adornos, ni fotos, ni nada que reflejara quién era ella. La única ventana, pequeña y enrejada, daba a un patio trasero donde la ropa sucia de su tía colgaba como banderas de una vida derrotada. La luz que se filtraba era débil, grisácea, insuficiente para ahuyentar las sombras que se acumulaban en los rincones y en su mente. El olor a moho era una presencia constante, un perfume fúnebre que se mezclaba con el de la leña quemada y la tierra húmeda. Nori a veces cerraba los ojos e intentaba recordar el olor a cloro de la piscina de la escuela o el del césped recién cortado del campo de deportes. Pero esos aromas se desvanecían rápidamente, reemplazados por la cruda realidad olfativa de su exilio. Era como si la tierra misma la estuviera reclamando, borrando sus recuerdos. Si esta historia ya te está atrapando, suscríbete al canal y déjanos un comentario contándonos desde qué país nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando. Nori se movía por el cuarto con la lentitud de una anciana, su cuerpo de atleta juvenil encogido por la tensión. Llevaba la misma sudadera descolorida, con el logo de LA Unified School District, una reliquia de un mundo que ya no existía para ella. La prenda, antes un símbolo de orgullo, era ahora una armadura frágil contra el frío y, a la vez, una marca que la señalaba como extranjera. Su postura, antes erguida, ahora era un ovillo de hombros caídos y espalda curvada, intentando hacerse invisible. Su rostro era un mapa de su sufrimiento, la piel pálida y unas ojeras profundas que hablaban de noches en vela, escuchando los ruidos de la calle y temiendo lo peor. Sus ojos, grandes y oscuros, habían perdido el brillo de la ambición juvenil. Ahora eran dos pozos de un dolor mudo permanentemente asustados, reflejando el trauma del luto y el shock de un desplazamiento forzado que había fracturado su identidad en 1000 pedazos. En su interior, un zumbido constante de ansiedad era su única compañía. Se sentía como un fantasma atrapado entre dos mundos, sin pertenecer a ninguno. No era de aquí, pero tampoco podía volver allá. La sensación de invisibilidad era abrumadora. Una joven estadounidense en todo, menos en el pasaporte, perdida en un país que solo le ofrecía peligro e indiferencia. La soledad era un peso que le oprimía el pecho y le dificultaba respirar. A veces, un recuerdo fugaz la asaltaba con una crueldad insoportable. El sol de California calentando su piel mientras corría, el sonido rítmico de sus zapatillas contra la pista, los gritos de aliento de sus compañeras. Esos destellos de vida eran puñales que se clavaban en su presente paralizado. El contraste entre la energía vibrante de su pasado y la inmovilidad de su ahora era una tortura que la mantenía anclada en la cama. Acariciaba el logo agrietado de su sudadera, la tela gastada bajo sus dedos. Era MSQ. Una era la última piel
de la persona que solía ser. Cada fibra contenía un recuerdo, una risa en los pasillos, un examen aprobado, un abrazo de su madre después de una carrera. Tocarla era un ritual doloroso, una forma de aferrarse a una identidad que se le escapaba como arena entre los dedos. La culpa por la muerte de su madre era un monstruo que la devoraba desde dentro. Recordaba la tos seca de Stella en la penumbra del cuarto, el temblor de su cuerpo frágil envuelto en manta. Recordaba sus propios sentimientos de impotencia, viéndola marchitarse sin el tratamiento médico que necesitaba. «Tengo frío, mija», le había susurrado su madre una noche, y esas palabras resonaban en la mente de Nori como una condena. El recuerdo de los hospitales en Estados Unidos era una visión de otro planeta. Las habitaciones limpias, el sonido de los monitores, la voz segura de los médicos. Aquí, en Quetzaltenango, solo encontraron una clínica abarrotada, con médicos exhaustos que apenas les prestaron atención. Nori estaba segura de que si se hubieran quedado en Los Ángeles, su madre seguiría viva. Esa certeza era una carga insoportable. La sensación de ser una extraña la acosaba en cada momento. Una vez, al salir a comprar pan, una vecina la observó de arriba abajo, sus ojos deteniéndose en su ropa americana. No hubo hostilidad, sino una curiosidad que la hizo sentir como un espécimen raro. La mujer murmuró algo a su compañera, y ambas rieron. Nori sintió que la cara le ardía. Una humillación silenciosa que le empujó de vuelta a su cuarto. El miedo a las pandillas era una sombra que se proyectaba sobre todo. Las mismas amenazas que las habían obligado a huir años atrás seguían latentes. Una noche, el sonido de una motocicleta deteniéndose bruscamente en la calle la hizo saltar. Se arrastró hasta la ventana y espió entre las cortinas, el corazón martillándole en el pecho. Eran solo unos jóvenes riendo para Nori. Cada sombra era una amenaza potencial. Todo. Pesaba la promesa. La mano de Stella, fría y delgada, aferrada a la suya. Su voz, un susurro ronco pero lleno de fuerza. «No te rindas, mija. Prométeme que volverás. Honra mi sacrificio». Nori se lo había prometido entre lágrimas. Ahora, esa promesa era un ancla que la mantenía a flote en un mar de desesperación, pero también una cadena que la ataba a un objetivo que parecía imposible. El hambre fue lo que finalmente la sacó de su letargo. No era un hambre sutil, sino un dolor agudo y punzante en el estómago que le recordaba su propia fragilidad. Llevaba casi 2 días sin comer más que unas tortillas secas. El miedo la había mantenido prisionera, pero el instinto de supervivencia era una fuerza más primaria, una que se impuso sobre la parálisis emocional y la obligó a moverse. A la necesidad física se sumó la responsabilidad. Su tía, una mujer mayor y resignada, había caído enferma. Una tos persistente sacudía su frágil cuerpo, y Nori sabía que necesitaba medicinas. No sé. Trataba solo de ella. La culpa por no poder ayudar a su madre se transformó en una determinación feroz por no dejar que otra persona a su cuidado sufriera por su inacción. Tenía que salir. Se detuvo frente a la puerta, la mano suspendida sobre el picaporte oxidado. El mundo exterior era un monstruo. En su mente, cada escenario posible era una catástrofe. El corazón le latía con tanta fuerza que sentía su pulso en la garganta. Respiró hondo, cerró los ojos y evocó el rostro de su madre Anla. «Promesa, no te rindas». Esa voz interior, débil pero persistente, fue la que finalmente guió su mano para abrir la puerta. El primer paso afuera fue un asalto a los sentidos. La luz del día la cegó momentáneamente. El estruendo de la calle, el caos de voces, bocinas y música, la golpeó como una ola. Después de semanas de silencio y penumbra, el mundo era demasiado vibrante, demasiado vivo. Se sintió expuesta, vulnerable. Un vértigo la invadió y tuvo que apoyarse en la pared para no caer. Su cuerpo temblando. Instintivamente, se subió la capucha de la sudadera, ocultando su rostro. Caminaba con la cabeza gacha, los ojos fijos en las piedras del suelo, intentando ocupar el menor espacio posible. Su andar no era el de una atleta, sino el de una fugitiva. Cada persona que pasaba a su lado era una amenaza potencial, cada mirada una evaluación. Sentía que llevaba un letrero en la espalda que decía: no soy de aquí, estoy sola. El mercado era un torbellino de colores, olores
y sonidos. Montañas de frutas, el olor a carne frita, los gritos de los vendedores. Era una sinfonía caótica. Se movía a través de la multitud como un pez a contracorriente, chocando con la gente, pidiendo disculpas en un susurro que nadie oía. La energía del lugar era abrumadora, una fuerza vital que contrastaba dolorosamente con la muerte que sentía en su interior. Necesitaba encontrar una farmacia. Se armó de valor y le preguntó a una vendedora de flores: «Disculpe, ¿dónde puedo encontrar una farmacia?» Las palabras salieron con un acento estadounidense tan marcado que sonaron extrañas. La mujer la miró con curiosidad y le dio una indicación vaga. Nori vio en sus ojos esa mezcla de extrañeza y recelo. La barrera del idioma era un abismo cultural que la separaba de todos. El pánico comenzó a burbujear en su pecho. Las indicaciones no tenían sentido. Las calles se retorcían sin lógica. Los rostros en la multitud se volvieron hostiles. Su respiración se aceleró. El ruido del mercado se fusionó en un rugido ensordecedor. Estaba perdida, completamente expuesta y aterrorizada. El mundo se estaba cerrando sobre ella. Las paredes invisibles de su prisión se hacían más estrechas. Las montañas que rodeaban la ciudad ahora se sentían como los muros de una fortaleza inexpugnable. No había escapatoria. La sensación de estar atrapada era física. Una presión en el pecho que le impedía respirar. Empezó a caminar más rápido, sin rumbo, solo con la necesidad desesperada de encontrar un lugar donde esconderse, un rincón oscuro donde poder desmoronarse en paz. En su huida desesperada, su pie tropezó con una piedra suelta. Perdió el equilibrio y se precipitó hacia adelante, logrando detener la caída con las manos contra la pared de un edificio. El raspón en sus palmas fue un dolor agudo y real. Se ecuadó Ali, apoyada en la pared, temblando. La humillación era una oleada de calor que le subía por el cuello. Había tocado fondo. Débil, asustada y ahora patética. Fue entonces cuando levantó la vista Anne y la vio. Una pequeña librería, encajada entre una carnicería y una tienda. La fachada de madera, pintada de un azul desvaído, le daba un aire de tranquilidad. El nombre, escrito en letras elegantes pero desgastadas, era el refugio del lector. Era un oasis de calma en medio del caos. Un faro inesperado en su tormenta personal. Lo que la ancló en el sitio fue un pequeño cartel en el escaparate. Junto a una pila de libros de autores guatemaltecos, había otra más pequeña con un letrero que decía libros en inglés. Ver las cubiertas familiares, los títulos en su propio idioma, fue como recibir una descarga eléctrica en el corazón. Era un fragmento de su mundo perdido, una prueba de que la vida que conocía no había sido solo un sueño. La emoción la golpeó con la fuerza de un puño. No eran solo los libros, era todo lo que representaban en su padre enseñándole a leer. Las tardes en la biblioteca de la escuela, los sueños de ir a la universidad. Era su identidad, su pasado y su futuro robado, todo condensado en esa pequeña pila de libros. Se apoyó con más fuerza en la pared, incapaz de soportar el peso de esa repentina avalancha de nostalgia. Intentó ocultar el rostro, pero las lágrimas ya corrían libremente por sus mejillas. Eran lágrimas silenciosas, calientes, que trazaban surcos en el polvo de su piel. Su cuerpo se sacudía con sollozos ahogados. No quería que nadie la viera. No quería ser objeto de lástima ni de curiosidad. Solo quería desaparecer, fundirse con la pared y dejar de sentir ese dolor que la estaba partiendo en dos. En ese momento, una mujer salió de la librería con una escoba. Era Mayo Ere, de unos 50 años, con el pelo gris recogido en un moño y un delantal manchado de café. Se movía con una lentitud deliberada, barriendo la acera con gestos suaves y metódicos. Había una dignidad silenciosa en la forma en que cuidaba el umbral de su tienda, como si estuviera barriendo no solo el polvo, sino también las tristezas. Elena, pues así se llamaba, notó a la chica acurrucada contra la pared. No se quedó mirando. Continuó barriendo, pero su atención se centró en esa figura temblorosa. Vio la sudadera americana, la capucha, los hombros sacudidos por un llanto silencioso. No vio a una extraña, vio una historia demasiado familiar en esa ciudad de llegadas y partidas, de sueños rotos y esperanzas frágiles. Ella misma conocía bien ese lenguaje. Décadas atrás,
Había huido de la capital, dejando atrás una vida destrozada por la violencia. Había llegado a Quetzaltenango como una exiliada en su propia tierra. En los ojos invisibles de esa joven vio el reflejo de su propio dolor pasado, el eco de su propia soledad. Comprendió que el sufrimiento más profundo es el que no tiene palabras. Terminó de barrer, apoyó la escoba con cuidado contra la pared y con la misma lentitud caminó hacia Nori. Sus pasos eran suaves, casi inaudibles. No quería asustarla. No quería invadir su frágil espacio. Se detuvo a una distancia, prudente, respetando la burbuja de dolor que rodeaba a la chica. No era una rescatadora, era simplemente una testigo. Sabía que preguntas como ¿qué te pasa? Eran entails, pues exigían una respuesta que la chica no podía dar. En su lugar, Elena decidió ofrecer algo tangible, un gesto, no una interrogación. Miró el rostro pálido y angustiado de la joven y supo exactamente qué decir, o más bien, qué ofrecer. Con una voz suave pero clara que atravesó la neblina del pánico de Norialena de Yolos. Palabras que lo cambiarían todo. ¿Han el café? Ayuda a calentar el alma cuando el corazón está frío. Entra, te preparo uno. No era una pregunta, era una invitación, una declaración de hospitalidad incondicional. Era un ancla lanzada en medio de la tormenta. Nori levantó la cabeza de golpe. Sus ojos enrojecidos se encontraron con los de Elena. Vio un rostro surcado por arrugas finas y unos ojos increíblemente perceptivos. En esa mirada no había lástima, no había juicio, había algo mucho más profundo. Y raro reconocimiento. Era como si esa mujer le estuviera viendo de verdad, más allá de la ropa, del acento, del miedo. Una parte de ella, entrenada por el trauma, gritaba desconfianza. ¿Por qué la ayudaría? Pero otra parte, la joven asustada y sola, anhelaba desesperadamente un gesto de calidez humana. Estaba tan cansada de tener miedo. La simpleza de la oferta la desarmó. Un café era algo normal, algo de la vida de antes. El aroma que salía de la librería, una mezcla de papel viejo y café, recién hecho, la envolvió. Era un olor a refugio, a calma. La invitación de Elena no era solo para entrar a una tienda, era para entrar en un espacio seguro, un santuario temporal donde podría bajar la guardia, aunque fuera solo por unos minutos. Justo en ese momento, una ráfaga de viento helado barrió la calle, haciéndola temblar. El frío físico fue el empujón final. Afuera estaba el caos adentro, la promesa de calor. La elección parecía obvia, pero para alguien cuyo instinto le gritaba que corriera y se escondiera, era la decisión más difícil. Confiar era un riesgo inmenso. Miró una última vez la calle abarrotada. Luego miró la puerta abierta de la librería y a la mujer que esperaba pacientemente. En ese instante, tomó una decisión que desviaría el curso de su desesperación. Con un movimiento casi imperceptible, asintió. Dio un paso vacilante, luego otro, y cruzó el umbral, entrando en el silencio expectante del refugio del lector. El interior de la librería era otro universo. El aire era cálido y olía a papel viejo y café. El caótico estruendo de la calle se desvaneció, reemplazado por un silencio reverencial. La luz era dorada y suave, filtrada por los estantes repletos de libros que cubrían las paredes del suelo al techo, creando un útero de conocimiento y paz. Nori buscó el rincón más alejado, sentándose en una silla de madera. Elena se movía sin prisa detrás del mostrador. Molía los granos de café a mano, en un molinillo antiguo que producía un sonido rítmico, y cada acción era deliberada, imbuida de un propósito y un cuidado que Nori no había presenciado en mucho tiempo. Parecía entender que la confianza no se exige, se gana con paciencia y respeto, dándole el espacio que necesitaba. Finalmente, Elena se acercó a su mesa. Llevaba una taza de barro humeante y un trozo de pan dulce. Dejó las cosas sobre la mesa con suavidad, sin decir una palabra. El simple gesto de ofrecer comida y bebida, sin pedir nada a cambio, era de una generosidad tan pura que a Nori se le hizo un nudo en la garganta. Nori envolvió sus manos frías alrededor de la taza caliente. El calor se transfirió a su piel, un ancla física que la conectó al momento presente. Dio un primer sorbo. El sabor era intenso, ligeramente amargo,
pero con un fondo dulce que la reconfortó, y entonces el recuerdo la golpeó en las mañanas en Los Ángeles. Su madre preparándole un café igual antes de ir a la escuela. Para que tengas energía, mi corredora le decía, el sabor del café era el sabor de su madre. La memoria era tan vívida que por un instante pudo oler el perfume de su madre. Fue un destello de una vida que se sentía a siglos de distancia. Las lágrimas volvieron a asomar, pero esta vez eran diferentes. No eran solo de pánico, sino de una tristeza dulce, de un amor que la muerte no había podido extinguir y que ese simple café había resucitado. Comió el pan despacio, saboreando cada migaja como si fuera un tesoro. Elena había vuelto a su mostrador, fingiendo estar ocupada en la librería. Se convirtió en una burbuja fuera del tiempo. Protegida por miles de historias y por la presencia silenciosa de una extraña amable, Nori sintió que podía respirar por primera vez en mucho tiempo. El aire ya no se sentía pesado, y el nudo en su pecho comenzó a aflojarse. Cuando terminó, se quedó mirando la taza vacía. El silencio ya no era opresivo, sino contenedor. Finalmente, Elena rompió el silencio. No eres de por aquí, ¿verdad? No era una acusación, sino una simple observación. A Nori levantó la vista. Al mirar los ojos pacientes de Elena, sintió que no tenía por qué mentir. Asintió a mi español. No es muy bueno, susurró Nori. Vengo de Los Ángeles. Decir el nombre de su ciudad fue como pronunciar el nombre de un paraíso perdido. Y las palabras comenzaron a salir, primero como un goteo, luego como un torrente. Le contó sobre la deportación, el centro de detención, la humillación de ser tratada como una criminal. Habló de su vida antes, de sus entrenamientos de atletismo, de sus amigas, de su profesor de literatura. Describió los pasillos de su escuela, los planes para el baile de graduación. Al hablar, esa vida se volvía real de nuevo, no solo un sueño desvanecido. La librería se llenó con los fantasmas de su pasado, y Elena los acogió a todos con su escucha atenta. Le confesó su secreto más oscuro, la culpa. Fue mi culpa, dijo, la voz rota. La deportación la mató, el miedo, la tristeza. Ella no lo soportó. Si yo hubiera hecho algo, ella seguiría viva. Las palabras, una vez pronunciadas, colgaron en el aire, cargadas de un peso insoportable. Era la primera vez que lo verbalizaban. Elena esperó, no le ofreció consuelos vacíos. En lugar de eso, fue a una estantería y regresó con una fotografía en blanco y negro de un hombre joven. Era mi esposo, se llamaba Arturo. Dijo, era periodista. Escribía sobre cosas que al gobierno no le gustaba. Una noche, se lo llevaron. Nunca más lo volví a ver. Durante años me pregunté qué habría pasado si esa noche le hubiera pedido que no saliera. La culpa es una sombra que le gusta acompañar al dolor. Nori la miró, atónita. El dolor de Elena no invalidaba el suyo, sino que lo ponía en perspectiva. Creó un puente entre ellas. Dos mujeres unidas por el hilo de la pérdida. Comprendió que la amabilidad de Elena no nacía de la lástima, sino de la empatía. Ya no eran una extraña y una joven asustada. Eran dos almas que reconocían en la otra las cicatrices de la vida. A partir de ese día, la librería se convirtió en el ancla de Nori. Cada mañana, caminaba las pocas cuadras hasta el refugio de Elena. El miedo no desapareció, pero ahora tenía un destino, un propósito que le empujaba a vencer la parálisis en A. A veces no hablaban. Nori se sentaba en su rincón y leía uno de los libros en inglés, un bálsamo para su mente. Pronto, Elena comenzó a darle pequeñas tareas, como limpiar el polvo de los estantes u ordenar libros. No era un trabajo, era una terapia. El acto físico y metódico de poner el caos en orden ayudaba a Nori a sentir que tenía un mínimo de control sobre algo. Estaba reconstruyendo su mundo, libro a libro, recuperando una pizca de su dignidad perdida. Sin embargo, el mundo exterior seguía siendo un lugar hostil. Cada trayecto era un recordatorio de su vulnerabilidad. Los piropos groseros, las miradas de desdén. La librería era una isla segura, pero estaba rodeada por un mar de amenazas. Su tía, consumida por el miedo, también la presionaba. ¿Por qué sales tanto? Estás llamando la atención. Debemos ser invisibles.
Luego estaba el muro de la burocracia. Intentó averiguar qué necesitaba para validar sus estudios. La respuesta fue un laberinto. No tenía certificado de nacimiento guatemalteco, no tenía documentos. Legalmente era un fantasma. La imposibilidad de acceder a la educación o a un trabajo formal era una jaula tan real como las paredes de su cuarto. Esta frustración alimentaba su conflicto interno. Una voz en su cabeza le susurraba que estaba perdiendo el tiempo. ¿Qué hacía limpiando libros? ¿No le había prometido a su madre que volvería? Sentía que cada momento de paz era una traición a esa promesa. Se sentía dividida entre huir hacia un futuro incierto o quedarse en ese refugio frágil. Su relación con Elena se volvió más compleja. Elena se convirtió en una figura materna, enseñándole sobre Guatemala, su cultura y su gente. Pero esta dependencia la asustaba. ¿Qué pasaría si un día Elena se cansaba de ella? Permitirse depender de Elena era abrirse a la posibilidad de un nuevo abandono, un dolor que no estaba segura de poder soportar. Un día, Elena le hizo una oferta. Hay algunos turistas que buscan libros en inglés, y mi inglés es terrible. ¿Te gustaría ayudarme oficialmente por las tardes? No es mucho, pero podría darte algo de dinero. No lo llamó un trabajo, pero eso era una oportunidad, una responsabilidad, un paso hacia una nueva vida. Nori se quedó paralizada. Su primera reacción fue una gratitud inmensa. Dinero e independencia, pero inmediatamente después llegó el miedo. Aceptar el trabajo significaba echar raíces, aunque fueran temporales. Significaba aceptar que su vida, por ahora, estaba aquí. ¿Estaba rindiéndose? ¿Estaba rompiendo la promesa a su madre? Miró a Elena y vio la sinceridad en sus ojos. Rechazar su oferta sería un insulto a la única persona que le había tendido la mano. Y, en el fondo, sabía que no tenía otra opción. La realidad era el hambre y la necesidad. Conlova, temblorosa, aceptó. Anne comenzó al día siguiente. Se sentía extraña y nerviosa. Elena le enseñó a usar la vieja caja registradora y a tratar con los clientes. Por primera vez, se sintió como una adulta. El pequeño sueldo que recibía al final de la semana se sentía como una fortuna. Con ese dinero, compró medicinas para su tía y llenó la despensa. La librería se convirtió en su territorio. Se sentía dueña de su pequeño rincón de libros en inglés. Hablar en su idioma con los extranjeros era como estirar un músculo atrofiado. Cada conversación le devolvía un pedazo de su antigua identidad. La joven invisible y asustada estaba siendo reemplazada lentamente por alguien con un propósito. Pero la frágil burbuja de seguridad no tardó en ser perforada. Una tarde, un grupo de jóvenes del barrio entró en la librería. No estaban allí para comprar libros, se movían con una arrogancia ruidosa. Nori sintió una punzada de miedo. Eran los mismos que a veces le gritaban cosas en la calle. El líder se acercó a ella. ¿Qué haces aquí, gringuita?, le preguntó con una sonrisa burlona. Creía que los de tu clase no se mezclaban con nosotros. Sus amigos rieron, y la risa resonó como una amenaza. El aire se volvió pesado, cargado de hostilidad. Nori se quedó paralizada, el corazón acelerado. Estoy trabajando, respondió ella, su voz un susurro tembloroso. Odiaba como su cuerpo la traicionaba. Se sentía exactamente igual que en el centro de detención, impotente, sin control. Eljo se rió trabajando, repitió imitando su acento. ¿Seguro que la vieja te paga bien? ¿O es que haces algo más por ella? La insinuación era sucia y degradante. Sus amigos empezaron a sacar libros de los estantes, doblando las esquinas de las páginas. Estaban profanando su santuario, recordándole que su paz era una ilusión. Justo entonces, la campanilla de la puerta sonó. Elena había vuelto, se detuvo, evaluando la escena en un instante. Su rostro, normalmente sereno, se endureció con una autoridad tranquila, pero inquebrantable. Buenos días, dijo Elena, su voz calmada pero con un filo de acero. ¿Puedo ayudarles en algo? Su simple presencia cambió la dinámica. Los jóvenes dejaron de reír. El líder se apartó del mostrador. La calma de Elena era más intimidante que cualquier grito. Han admirado suficiente, dijo ella. Les agradezco la visita, pero la tienda va a cerrar. Por favor, retírense. Hubo un momento de tensión. El líder pareció dudar, pero había algo en la mirada de Elena
que lo hizo recular. Murmuró algo a sus amigos y de mala gana se movieron hacia la puerta, no sin antes lanzar una última mirada de desprecio a Nori, una promesa silenciosa de que esto no había terminado. Cuando la puerta se cerró, un silencio pesado cayó sobre la librería. Nori seguía temblando. Elena se acercó y le puso una mano en el hombro, un contacto firme y tranquilizador. El incidente dejó una cicatriz. La librería ya no se sentía como un santuario impenetrable. El mundo exterior había logrado entrar. El miedo volvió con fuerza. Por la noche, revivía la sonrisa burlona del joven, la sensación de impotencia. La voz de su tía resonaba en su cabeza a Neres, una extraña aquí. Nunca te aceptarán. Y una parte de ella comenzaba a creer que era verdad, que estaba luchando una batalla perdida. El dilema se agudizó. Por un lado, la frágil seguridad con Elena, por otro, la promesa a su madre y el sueño de volver a casa. Quedarse se sentía como rendirse. Irse se sentía como un suicidio. Anne estaba atrapada en una encrucijada y sabía que muy pronto tendría que tomar una decisión que lo definiría todo. La tarde transcurría con una calma casi irreal. La luz dorada del sol poniente se filtraba por el escaparate. Nori estaba detrás del mostrador, catalogando libros. Elena estaba en la trastienda. Por un instante, Nori se permitió pensar que la vida podría ser así de pacífica. La campanilla de la puerta sonó, un tintineo agudo que rompió el silencio. Era él, Anne, el líder de los jóvenes. Solon caminó hacia el mostrador con una lentitud deliberada, como un depredador. Nori sintió que un nudo de hielo se formaba en su estómago. Se detuvo frente a ella, solita, preguntó, su voz falsamente melosa. A Nori no respondió. Su mente era un torbellino de pánico. Quería gritar el nombre de Elena, pero su voz se había quedado atrapada en su garganta. ¿Qué pasa, gringuita? ¿Te comió la lengua el gato? Continuó él, disfrutando de su miedo. ¿O es que solo hablas el idioma de los Pilates? Debes pensar que eres muy especial, viniendo aquí a quitarnos el trabajo. Cada palabra era un dardo envenenado, diseñado para herirla donde más le dolía. La parálisis familiar se apoderó de ella. Su cuerpo se sentía de plomo, incapaz de moverse. Su cerebro gritaba órdenes contradictorias, pero sus músculos no obedecían. La frágil confianza que había construido se desmoronaba como un castillo de arena, dejándola expuesta a la crueldad del mundo. Entonces, la crueldad de Marco encontró un nuevo objetivo: el cuaderno donde Nori escribía sus pensamientos, sus poemas, sus miedos. Con un movimiento rápido, lo agarró. Veamos qué secreto se esconde la princesita, dijo con una risa cruel. El corazón de Nori dio un vuelco. Ese cuaderno era el santuario de su alma y ahora estaba siendo profanado. Empezó a leer en voz alta, con un tono exagerado y burlón, un poema que Nori había escrito sobre su madre. Retorcía las palabras, convirtiendo su dolor en algo ridículo. Che, profundo. Se mofó, la pobre huerfanita. La humillación era un fuego que le quemaba la cara. Estaba desnudando su alma. El miedo comenzó a transformarse en una rabia impotente. En ese preciso instante, Elena apareció en la puerta de la trastienda. Se detuvo, su mirada captando la escena al instante. El rostro habitualmente sereno de Elena se transformó. Una furia fría y controlada endureció sus facciones. Era la ira profunda y peligrosa de una madre que ve a su cría en peligro. Sin una palabra, caminó con pasos firmes hasta el mostrador. Se detuvo al lado de Nori y le puso una mano protectora en el hombro. Luego, clavó sus ojos en el joven. Su voz, cuando habló, era baja pero cortaba el aire como una navaja deja ese cuaderno. Ahora mismo, ordenó. No era una petición, era una sentencia. Marco, sorprendido, la miró con desdén. ¿Y quién me va a obligar? ¿Usted, abuela? Pero su arrogancia flaqueó ante la intensidad de la mirada de Elena Ney. Esta niña pertenece a cualquier lugar donde haya libros y sueños, dijo Elena, su voz resonando con autoridad. Tiene más coraje en su corazón del que jamás entenderás. Ahora, retírate. La fuerza de las palabras de Elena pareció golpear a Marco. Retrocedió Anne,
pero su orgullo herido lo hizo contraatacar. Está loca, defendiendo a esta pocha que ni siquiera es de aquí. Y en ese momento, mientras el veneno salía de la boca de Marco, algo cambió dentro de Nori. Ver a Elena, esta mujer que había perdido tanto, arriesgarse por ella fue como si un rayo la partiera en dos. La atleta que había dentro, la luchadora, despertó. Se dio cuenta de una verdad simple en esconderse. No la había protegido. Su silencio solo había invitado a más agresiones. La promesa a su madre no era sobre huir, era sobre luchar, y no podía luchar escondida detrás de nadie. Tenía que encontrar su propia fuerza. El miedo seguía ahí, pero por primera vez la rabia era más grande. Y tomó una decisión. En lugar de encogerse bajo la mano protectora de Elena, dio un paso adelante. Se colocó al lado de la mujer mayo Ere hombro con hombro, levantó la barbilla y miró a Marco directamente a los ojos. Ya no era la mirada de una víctima. Respiró hondo, reuniendo cada gramo de la fuerza que le quedaba. Yo pertenezco a este lugar, dijo Nori. Su español era imperfecto, su acento inconfundible, pero su voz no tembló. Salió clara y firme, no gritó. La fuerza de su declaración residía en la convicción. Repitió la frase, saboreando el poder de las palabras. Yo estoy aquí no era una súplica. Era una afirmación, una declaración de guerra contra su propio miedo. Marco la miró completamente desconcertado. Esperaba lágrimas, sumisión. No esperaba resistencia. La visión de las dos mujeres, la joven y la anciana, unidas contra él, lo desarmó. Su crueldad se alimentaba de la debilidad y frente a esa inesperada fortaleza se quedó sin munición. Su sonrisa burlona se desvaneció. Finalmente, el hechizo se rompió. Marco, vencido no por la fuerza física, sino por una superioridad moral que no podía comprender, arrojó el cuaderno sobre el mostrador. Están locas, las dos, masculló. Dio media vuelta y salió de la librería a grandes zancadas. Y entonces se fue. En el instante en que la puerta se cerró, la adrenalina abandonó a Nori de golpe. Sus piernas cedieron y se habría derrumbado si Elena no la hubiera sujetado. La fuerza se desvaneció, dando paso a una vulnerabilidad abrumadora. El dique que contenía meses de dolor, miedo y rabia se reventó. Nori se rompió. Se aferró a Elena y comenzó a sollozar. Pero no eran las lágrimas silenciosas y avergonzadas de antes. Eran sollozos profundos, desgarrados. Lloraba por su madre, por su vida perdida, por el miedo, por la humillación. Pero también lloraba de alivio, de orgullo, de una extraña y dolorosa alegría. Eran las lágrimas de una batalla ganada. Elena la abrazó con fuerza, meciéndola suavemente. No dijo nada. Simplemente la sostuvo, ofreciéndole el refugio seguro de sus brazos. En ese abrazo, Nori sintió la conexión más profunda que jamás había experimentado. Era el abrazo de una madre, de una mentora. Su transformación emocional, iniciada con un café, se consolidó en ese abrazo catártico. Poco a poco, los sollozos amainaron. Se apartó ligeramente y miró a Elena. Gracias, susurró. La palabra parecía inadecuada. Elena simplemente le sonrió. Una sonrisa triste, pero llena de orgullo. Le secó una lágrima de la mejilla. La valiente fuiste tú, le dijo. ¿Te gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. Nori recogió su cuaderno. Lo sostuvo contra su pecho, ya no como un secreto, sino como un escudo. El acto de Marco, destinado a destruirla, había tenido el efecto contrario. La había obligado a reclamar su voz. Se había sentido invisible, pero en ese momento se sintió más vista y más real que nunca. La librería ya no era solo un lugar donde esconderse. Se había convertido en su campo de batalla y el escenario de su primera victoria. Las paredes de libros eran un ejército de testigos silenciosos de su acto de valentía. Ya no era una invitada, era parte de él, le pertenecía. Y ella le pertenecía a él. Había descubierto una reserva de coraje que no sabía que poseía. La corredora que pensaba que había muerto en el centro de detención estaba viva y coleando. Esa tarde, Elena caminó con ella a casa. Y por primera vez, Nori no bajó la cabeza. Caminó con la espalda recta. Lo que había cambiado era
Ellan, el vínculo entre ellas se transformó, la dinámica de protectora y protegida se disolvió, reemplazada por una asociación de iguales. Habían luchado juntas, eran una familia extraña, forjada no por la sangre, sino por la empatía, la bondad y una taza de café en el momento adecuado. Esa noche, en su cuarto, Nori no escribió sobre su miedo, escribió sobre el coraje, escribió sobre el momento exacto en que decidió dar un paso al frente, escribió sobre la sensación de poder que sintió al pronunciar esas 5 palabras. Yo estoy aquí. No era solo una frase, era el descubrimiento de que el hogar es algo que se construye dentro de uno mismo. Se dio cuenta de que había estado interpretando mal la promesa a su madre. Estela no le había pedido que volviera a un lugar geográfico, le había pedido que volviera a ser ella misma, que no dejara que el mundo la convirtiera en una víctima. Y en esa librería había comenzado a cumplir esa promesa de la manera más profunda en él. Sentimiento de indignidad y de ser invisible no se evaporó, pero ahora tenía un arma para combatirlo, la memoria de su propia valentía. Cuando la duda volviera a asaltarla, podría aferrarse a ese momento. Era un ancla, un recordatorio de que no era impotente. La explosión emocional había sido una limpieza necesaria, una tormenta que había despejado el aire. Había purgado el veneno que llevaba dentro. Anse sentía más ligera. Todavía había un largo camino por recorrer, pero por primera vez sentía que tenía la fuerza para caminarlo. Ya no estaba huyendo, estaba avanzando. La conexión humana había sido el catalizador de su transformación. La bondad de Elena no le había dado respuestas, pero le había dado el espacio seguro para encontrar la suya. Le había enseñado que la resiliencia no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. En el clímax, en la librería, fue el momento en que Nori dejó de ser definida por lo que había perdido y comenzó a ser definida por lo que estaba construyendo. Dejó de ser una deportada, una huérfana, una víctima. Se convirtió simplemente en Nori. Una joven valiente que amaba los libros y que estaba aprendiendo a encontrar su lugar en el mundo. El acto de valentía en la librería no fue un final, sino una siembra. La confianza que Nori había descubierto era una semilla que, regada por el apoyo de Elena, comenzó a germinar. Ya no se movía por el mundo con miedo, sino con un nuevo sentido de propiedad sobre su propia vida. Fuel, quien vio el siguiente paso. Una tarde, mientras observaba a Nori ayudar a un turista, una idea tomó forma en su mente. Vio una oportunidad de convertir la herida de Nori, su identidad bicultural, en su mayor fortaleza y en un regalo para la comunidad. ¿Tu inglés?, le dijo. Elena es un tesoro aquí. Hay tantos niños en el barrio que sueñan con aprenderlo, pero sus padres no pueden pagar una academia. ¿Podrías enseñarles? La sugerencia tomó a Nori por sorpresa. Ella, enseñar, 6 cents una. Impostora, no tenía títulos ni experiencia, pero Elena insistió, no necesitan una maestra con un diploma, necesitan a alguien que les abra una ventana a otro mundo, necesitan a alguien que les muestre que es posible, necesitan a alguien como tú. Las palabras de Elena disolvieron las dudas de Nori. No se trataba de credenciales, se trataba de conexión. Así, la trastienda de la librería se transformó en un aula improvisada. Pusieron una vieja pizarra en la pared y acomodaron unas cuantas sillas. La primera clase comenzó con solo 3 niños, que miraban a Nori con una mezcla de timidez y fascinación. La experiencia fue una revelación para Nori. Enseñarla reconectó con la parte de sí misma que más extrañaba, la Esturion, la amante del conocimiento. Ver la emoción en los ojos de los niños cuando aprendían a decir hello fue un bálsamo para su alma. Encontró un propósito que iba más allá de su propia supervivencia. La noticia sobre la teacher Nori se extendió por el barrio. Pronto, el aula se llenó. Ya no era la gringa. Se había convertido en una figura respetada y querida. Los padres la saludaban. Las madres le ofrecían frutas del mercado. Estaba tejiendo lazos, construyendo una comunidad. Su papel como maestra la obligó a salir de su caparazón de forma definitiva. La responsabilidad la ancló en el presente y le dio una razón para mirar hacia el futuro. La librería dejó de ser solo su refugio para convertirse en su plataforma.
el lugar desde el cual estaba reconstruyendo. Su vida en Helena observaba esta transformación con un orgullo silencioso. Su pequeña librería se había convertido en un vibrante centro comunitario. La risa de los niños en la trastienda era la música más hermosa que había escuchado en años. Al ayudar a Nori, Helena también había encontrado una nueva vitalidad. El sueño de volver a Estados Unidos no murió, pero se transformó. Ya no era una obsesión febril, se convirtió en un objetivo sereno, una meta a largo plazo. Ya no necesitaba huir de Guatemala para sentirse completa. La plenitud era algo que podía cultivar dentro de sí misma, sin importar el lado de la frontera. Con esta nueva perspectiva, comenzó a actuar. Usaba el internet de la librería para investigar sus opciones. Descubrió el examen GED, un diploma de equivalencia de la escuela secundaria estadounidense. Obtenerlo sería el primer paso para poder solicitar la entrada a la universidad. Helena la ayudó a encontrar viejos libros de texto. Por las noches, después de que sus estudiantes se iban, Nori se sentaba en su rincón y estudiaba a la luz de una lámpara solitaria. Volvía a ser la estudiante disciplinada y ambiciosa que siempre había sido. Armada con su nueva confianza, escribió un correo a su antiguo entrenador y a su profesora de literatura de Los Ángeles. Ann les contó todo. No escribió como una víctima, sino como una superviviente, con dignidad y sin vergüenza. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Sus antiguos mentores estaban inspirados por su resiliencia. No la habían olvidado. Su desaparición había dejado un vacío. La comunidad de su antigua escuela se unió por ella, organizando una recaudación de fondos y conectándola con una abogada de inmigración. La abogada, conmovida, aceptó tomar su caso pro bono. Le explicó que el camino sería largo, pero que había una posibilidad, una visa humanitaria. Por primera vez, el sueño tenía un plan, un camino real y legal que comenzaba a construirse sobre el abismo que la separaba de su hogar. La Resolution. La historia no es un final de cuento de hadas, es la esperanza renovada, la certeza de que ya no está luchando sola y de que su futuro está en sus manos. El verdadero final feliz no es el regreso, sino la reconstrucción de la persona capaz de emprender ese viaje con la cabeza alta. La vemos en una de las escenas finales, sentada en la trastienda. La pizarra está llena de verbos en inglés a su alrededor. Un grupo de niños la escucha con atención. Su rostro no está marcado por el miedo, sino iluminado por la concentración y el cariño. Ha encontrado su lugar, no en Anmopa, sino en una vocación. En otra mesa, Helena la observa, una sonrisa discreta en sus labios. En sus ojos no hay lástima, sino un profundo respeto y un amor casi maternal. Su gesto de ofrecer un café había desencadenado una reacción en cadena de bondad y coraje que había transformado no solo la vida de Nori, sino también la suya y la de su comunidad. La vida de Nori había encontrado un nuevo equilibrio entre sus clases, sus estudios y su trabajo. Había reconstruido una rutina, una normalidad. Ya no era una existencia basada en la supervivencia, sino una vida llena de propósito, aprendizaje y conexión. Había encontrado un hogar en el lugar más inesperado. El cierre de la historia es una visión inspiradora de dignidad recuperada. Nori ya no es una víctima, sino la arquitecta de su propio destino. El viaje de regreso a Estados Unidos ya no es una fuga de la oscuridad, sino un avance tranquilo hacia la luz, hacia un futuro que ella misma está construyendo, con coraje y un corazón lleno de gratitud por la extraña que le enseñó que un gesto de bondad puede devolverle la vida a quien lo ha perdido todo. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten, el amor no tiene precio. Si ustedes también creen en la bondad humana,